Bonjour à tout le monde. Hoy vamos a hablar de aquellos que prefieren sacarse un ojo por tal de ver a los demás ciegos. Además, hay bastante carne que echar al fuego. Hay muchas noticias nuevas e interesantes. Suscríbanse, denle like y quédense hasta el final porque este video tiene muchas cosas interesantes. Esto es como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Bueno, la primera noticia que por supuesto nadie les dará es que la semana pasada se retiraron 15 tenistas del Abierto de Miami. Esto es algo inconcebible. Estos tenistas se retiraron por problemas médicos, fuertes dolores al pecho, problemas de respiración, en fin, problemas médicos. Y 15 no es una cifra, no son pocos 15. 15 son tantos, no es una cosa de juego. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que estos atletas jóvenes de alto rendimiento tengan estos problemas? Simple. Esto es un fenómeno que nos lleva a pensar a la repentinitis, problemas de pinchazos. Por cierto, nuestro Rafa Nadal también fue uno de ellos. Claro, en el caso de él dijeron que era un problema, una costilla que se le inclinó, una fractura de estrés, dijeron. Pero así son los medios de información. Después que dijeron esa noticia de que de que el problema que él había tenido era una fractura producida por el estrés, pues ya no se sabe más nada. Y los medios de desinformación occidental son así. O te cuentan una mentira, te desinforman o no dicen nada. Ok, bueno, cambiando el tema, ahora vamos a hablar un poco de Biden Jr. Biden Jr. Bueno, este señor drogadicto, esta piltrafa humana, es el hijo de Mr. Sleepy Joe. Pues ya sabemos, porque después de 2 años de tantas negaciones por parte de los demócratas americanos, pues se confirmó que era todo verdad. Nuestro querido y estimado Hunter Biden, que además de drogadicto y de piltrafa humano es un corrupto, pues el padre lo sacrificó en su cruzada contra Rusia. Pues ya está demostrado porque su laptop, su computadora, que él supuestamente, o no porque estaba bajo los efectos de la droga, dejó olvidada en un centro de reparación de computación del Delaware, pues ya todas esas informaciones que estaban dentro de esa computadora pues ya son públicas. Yo le voy a dejar aquí debajo en la descripción algunos links donde se leen las noticias de lo que está pasando con él y además también un link donde se leen las noticias de los tenistas retirados por problemas cardíacos o cardiorrespiratorios. Bueno, tornando a nuestro Hunter. El tipo ya está demostrado que fue una pieza del padre Biden mientras era vicepresidente en el gobierno de Obama para financiar los gobiernos ultranacionalistas y nazi-sionistas de Ucrania. A partir de Poroshenko y terminando con este payaso de Zelensky. Los americanos, los norteamericanos, o sea el pueblo, ha pagado en impuestos más de 17 billones de dólares, que es lo que han invertido desde el 2014 hasta la fecha los Estados Unidos de América en Ucrania. Entonces, bueno, sabemos que desde Barack Obama hasta Sleepy Joe, sus apoyos y financiamientos a los ultranacionalistas y a los nazisionistas ucranianos, incluido Zelensky, han siempre tenido la dura crítica de muchos analistas serios. Muchos, pero a mí siempre me viene a la mente Henry Kissinger, que lleva 25 años diciendo que es un error, un grave error por parte de las administraciones de Washington, el acercamiento excesivo y compulsivo de la OTAN y de los Estados Unidos a las fronteras con Rusia. Y entonces, bueno, esto es lo que fisiológicamente ha producido la intervención militar de Rusia en Ucrania. Este conflicto tiene trastiendas y por supuesto que una de las trastiendas es económica y la otra por supuesto es de desinformación o de propaganda. Porque ahora mismo, y aquí estoy leyendo,
Sabemos que Ucrania y Zelensky como instrumentos de desestabilización y propaganda yanqui contra Rusia y China, porque no olvidemos que los Estados Unidos también están intentando de golpear a China, porque el problema es que una de las cosas que les sucede es que no contaban con la reacción del eje ruso, chino, iraní, siriano, hindú, venezolano y mexicano, a los cuales también se les unieron además Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con Israel en la coletilla, porque también Israel, los medios de desinformación no dicen nada, pero Israel no apoya las sanciones contra Rusia. No solo, Israel se ha aliado con los Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudita. Y para colmo de males, ayer supimos que Japón tampoco está de acuerdo con las sanciones a Rusia. No solo es que no está de acuerdo, que no las aprueba. Y entonces los Estados Unidos de América, vamos a hablar con base, los Estados Unidos de América y la OTAN provocan una guerra con Rusia para imponer duras sanciones y obligar a Europa a imponer estas sanciones contra Rusia. Pero por detrás del telón, lo que hacen estos inteligentes y buenos hijos de puta norteamericanos es seguir comprando el petróleo y el gas de Rusia a bajo precio para revendérselo a Europa al doble o al triple del precio. Yo no entiendo cómo es que Europa se ha prestado a esto porque tenía el gas detrás de la puerta de su casa y el petróleo, entonces ahora tiene que comprárselo a los norteamericanos. O sea que parece que los Estados Unidos de América han logrado al final, después de muchos intentos y de muchos años, pues obtener el control de la venta de petróleo y gas natural a Europa, quitándole esa exportación de Rusia hacia Europa. Esto es lo que hay detrás de una de las trastiendas que tiene este conflicto. Y entonces los Estados Unidos se sacaron un ojo por tal de ver a Putin y a los rusos ciegos. El problema es que Rusia es mucho más rica económicamente y mucho más potente militarmente que los Estados Unidos de América. Así que en mi opinión personal, se quedaron tuertos por gusto. Ahora, hipócritamente, las Naciones Unidas, bajo presión de sus amos, excluyeron prepotentemente e ilegalmente a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos. Y bueno, nadie los excluye a ellos, porque desde 1945, año en el cual los Estados Unidos de América lanzaron 2 sendas bombas atómicas en territorio japonés, en Hiroshima y Nagasaki, desde ese año 1945 y hasta la fecha, los Estados Unidos de América han asesinado cientos de millones de seres humanos en todo el planeta, solo por sus planes hegemónicos y de conquista, y sin que esos países los atacaran. Y los ejemplos son unos cuantos, y van desde Corea, desde la guerra de Corea de 1953, pasando por Vietnam, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Yemen, Somalia, Yugoslavia, etc. La OTAN se ha manchado las manos de sangre de cientos de miles de inocentes porque es una fábrica de guerra y eso lo sabe el mundo entero. Los que sí sufriremos las terribles consecuencias de estos actos irresponsables y hegemónicos de los yanquis en su escalada personal contra Rusia seremos, por supuesto, los ciudadanos y los países europeos, los que nos llevaremos la peor parte en este conflicto. Pues ahora Europa ha servido de comodín y de esclavo incondicional a los planes de Washington y los gobiernos europeos han preferido la autodestrucción a favor de los Estados Unidos y de la OTAN que la propia independencia. Claro, esto acelera el fin de la propia Unión Europea y esto ya es un hecho. O sea, ahora mismo, países como Hungría, países como Serbia, países como Croacia, pues no están de acuerdo con las políticas de la OTAN y con la política de los Estados Unidos con relación a Rusia. Y el mundo multipolar está a las puertas, está tocando ya, se acabó el eje hegemonista de los Estados Unidos de América en el mundo. Nos moriremos de hambre, por supuesto, porque Europa prefiere morirse de hambre bajo el látigo de sus esclavistas norteamericanos que establecer un equilibrio en el mundo. Pero bueno, es así. El hambre y la miseria están ya casi tocando a las puertas de Europa. Pues Europa no importará más gas de Rusia y petróleo tampoco. Se lo comprarán a los norteamericanos. Pero esto señalará el fin de Europa. Y lo digo con una cierta esperanza. Yo creo que es una cosa justa que en el mundo hayan fuerzas multipolares.
O sea, no me gusta la idea de estar en manos de los Yankees, porque ya sabemos dónde van a parar o dónde no van a parar. Así que si les gustó este video, pues repito, denle like, compartan y por supuesto nos vemos en el próximo video. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.